Les propongo comenzar. Jorge fue por agua, espero que no tarde demasiado, pero mientras lo voy a presentar, quiero contarles que esta es la primera ponencia del eje de formatos. Tenemos a Adela y a Masha, pero también a Jorge, que es el que va a abrir esta reflexión de nuestro eje. Jorge Bejarano Barco es responsable del Departamento de Educación y Cultura del Museo de Arte Moderno de Medellín. Él ha participado, entre otras iniciativas, en la activación de la Red de Museos de Antioquía, el Museo de Antioquía Itinerante o el Laboratorio de Cultura Urbana Cooperación Transeúnte. Y queremos agradecerle por estar aquí. Estoy seguro que va a haber muchos diálogos y reflexiones que podemos hacer. Bienvenido, Jorge. Gracias, Ricardo. Buenos días. Bueno, muy feliz de estar acá, agradecer la invitación que nos han hecho y sí, como decía Ricardo, yo vengo de Medellín, Colombia, trabajo ahora en el Museo de Arte Moderno de Medellín, pero antes de trabajar allí he hecho como un recorrido por varios museos y varios espacios, especialmente en Medellín. Trabajé un tiempo en el Museo de Antioquia también y luego en la Red de Museos de Antioquia. Entonces, mi ponencia aborda diferentes temas un poco locales de allí, de lo que estamos haciendo, y luego trata de abordar algunos aspectos concernientes como a la reflexión general sobre todo esto y sobre las metodologías que están orientando esta acción. Es muy pertinente como la reflexión general que se ha planteado acá presentando los formatos, pues nos sentimos muy identificados con el eslogan general que plantea el Congreso de la Acción a la Reflexión, porque creo que es una realidad para todos, no solo acá en Latinoamérica, de muchos lados, y es que los educadores, productores culturales, gestores culturales, estamos tan metidos en la práctica diaria y en un exceso de actividades, de activismo total, que queda muy poco tiempo para reflexionar y para pensar, para investigar y para construir conocimiento con todo eso. En esa medida es muy pertinente el tema que plantea este Congreso, porque es invertir la ecuación un poco, pasar de la acción a la reflexión. Hablábamos con Tere Badía, la directora de Hangar, que estuvo hace unos meses en Medellín, como la metáfora del iceberg, ¿no? Un iceberg que uno ve arriba a la puntita del hielo, pero debajo hay un pedazo inmenso de hielo, y eso sirve para ejemplificar un poco la producción cultural, ¿no? Que la gente ve solo la epidermis, lo que está encima, pero se desconoce en gran parte como todo ese sustento y todo ese sustrato, ese territorio de confrontaciones, de pensamiento que hay detrás de todos los proyectos educativos y de cultura que se gestionan, por ejemplo, desde un museo. Entonces, nada, y encomendar también mucho todas las reflexiones que salgan de acá para que pues nos ayuden a orientar muy bien todo lo que estamos haciendo en nuestros diferentes lugares de trabajo y desearle como una energía muy positiva a este congreso y a esta reunión tan importante, que además es un logro muy significativo, creo yo, para el campo no solo de la educación en museos, sino como de la cultura en general, porque pues hemos sido… ¿qué pasó acá? Pues que en realidad los departamentos de educación son muy jóvenes, como vemos en la línea cronológica que se ha puesto en la entrada, y poco a poco creo que se ha ido ganando territorio en todo esto, y que pues hay mucha perspectiva para todo lo que estamos haciendo, un futuro creo que muy esperanzador para lo que estamos haciendo, en la medida en que cada día es más tenido en cuenta esta dimensión en los diferentes museos. Bueno, como les decía, sobre eso vamos a volver más adelante, pero lo que voy a hacer es me parece muy importante un contexto general, porque uno no puede sustraer la producción cultural como del lugar del cual viene. Entonces, quizás me vuelva un poco localista, pero eso también tiene que ver con lo global, explicándoles algunas cosas del lugar. Luego algunos referentes como que han orientado nuestras acciones, y luego una redefinición general de algunos aspectos sobre los cuales me gustaría profundizar al final, buscando darle precisamente un contexto a todo esto. Bueno, esta imagen la he puesto acá porque en parte evoca como el nombre de la ponencia, o en realidad es una imagen muy
muy vieja, tiene como 5 años y cuando llegué a trabajar al primer museo, al Museo de Antioquia, me llamaba mucho la atención de repente ver todas las conexiones de cables y el detrás de cámaras del museo y todas las redes también físicas que conectaban el museo. Entonces como que me llamó la atención esto y de repente empecé a investigar sobre este tema y encontré bueno, que hay diferentes formas para llamar un museo, ¿no? Que, por ejemplo, Gerardo Mosquera, que es un crítico y curador cubano, él habla del museo como un hub, como un conector, ¿no? Y esas ideas de Gerardo Mosquera, que además hace parte del comité del museo, también han orientado mucho las acciones. Un museo más cercano como a un centro de producción cultural o a un centro cultural que a un museo en sí. Pero también museos, posmuseos, hubs, traductores, malocas. Se le puede llamar de mil maneras. Useo, por ejemplo, quitarle la M y volver el espacio como un espacio de usabilidad. Entonces, está en primer orden de estas reflexiones pensar cómo desde el museo o lo que habitualmente hemos conocido como museo puede salir un nuevo concepto para un nuevo tipo de espacio, un nuevo tipo de institucionalidad que nos ayude a orientar como las acciones. Bueno, el contexto latinoamericano. He puesto esta imagen de Torres García, que es un artista latinoamericano, pues, gracias. Para referirme un poco como hacer una vocación hacia Latinoamérica, ¿no? Él plantea en esta imagen la América invertida, como nuestro norte está en el sur, ¿sí? Y para quizás hacer una invitación a mirar hacia Latinoamérica y a ver las diferentes rutas de pensamiento, de acción que se están emprendiendo allí desde los museos y los centros culturales. América es un lugar, Latinoamérica, increíble para el mestizaje y para la combinación de ideas y se están dando cosas muy, muy, muy interesantes. Entonces, en el campo de la museología, por ejemplo, a mí me ha llamado mucho la atención como las diferentes rutas de implementación que ha tenido la nueva museología, la museología crítica y cierto énfasis que se ha dado a la museología vinculada a los movimientos sociales, hacia una museología, como planteaba Pablo, unos museos que aparte de todo ocupan un lugar para las luchas reivindicativas de los diferentes grupos sociales, como en Latinoamérica se han dado, especialmente en Brasil, en México, unas posturas muy políticas frente a lo que debe ser un museo, ¿sí? unas posturas muy interesantes. Y hay un documento que se llama la Declaración de Salvador de Bahía, donde se plantean todas estas posturas y donde está claro como el énfasis de invertir en una museología latinoamericana puesta al servicio de la sociedad y una museología donde la educación ocupa un lugar muy importante. Bueno, este es un mapa general de museos en Latinoamérica de ICOM. Como para hacernos una idea general de todos los museos. Ahora bien, es muy relativo, digamos, todo ese número. Por ejemplo, aparece Colombia con 432 museos, pero eso es un exceso. La mayoría son solamente espacios museológicos, pequeños emprendimientos, y en la mayoría de países es así. No son museos totalmente consolidados, pero al menos iniciativas de museos que se están dando en toda Latinoamérica y que configuran diferentes redes de trabajo. ¿Sí? Y Colombia está en esta parte del mapa como un lugar que quizás tengamos todo un imaginario construido sobre Colombia y que nos hace inevitablemente cualquier reflexión cultural, educativa que salga de allí, pues por ser un país de conflicto, un país que ha estado sumido en una guerra los últimos años y que ahora está empezando, digamos, nuevamente un proceso de paz,
del cual tenemos como muchas esperanzas de que salga adelante, nos hace inevitablemente, como decía, ninguna producción cultural se puede sustraer de su contexto, ubicar todo lo que hagamos en ese contexto, ¿no? En un contexto de desigualdades, de conflicto, de guerra y de diferentes violencias y entonces la pregunta tiene mucha pertinencia por las instituciones culturales allí. Y aquí hay una imagen de las múltiples exposiciones que hacemos en el museo. Esta es de un artista que se llama Miguel Ángel Rojas y se llama el David de Miguel Ángel, ¿no? Y entonces esta exposición que tuvimos el año pasado con varias obras que se aglutinaban bajo el concepto de arte y política. Esta, por ejemplo, plantea la imagen de un soldado mutilado por una mina personal, pero en la posición del David clásico. Entonces también ubicar la producción artística dentro de este contexto. Bueno, y un contexto, ese era como un contexto más general a nivel, digamos, regional de Latinoamérica. Y a nivel de región, ya el departamento de Antioquia cuenta con pues, un movimiento de museos interesante, la mayoría focalizado en la capital, que es Medellín, pero con muchos emprendimientos de museos que se están dando en las regiones y en los pueblos, ¿sí? Como debe ser en muchos de los países, de la gente que está acá, y bueno, y que nos hace inevitablemente también mirar hacia la región, digamos hacia lo pequeño. Hablo del tema porque trabajé un tiempo en la red de museos del departamento y eso me permitió como tener un diagnóstico general de la situación en la cual estaban los diferentes espacios en el departamento. ¿Qué digo? Es una realidad compartida. Son espacios que obvio no cuentan con un programa educativo y que no cuentan en la gran mayoría con pues, un mínimo con un departamento, pero que se esfuerzan en hacer muchas cosas que vinculen a los públicos. Esta imagen es de un museo en el oriente de Antioquia que se llama el Museo Histórico del Peñol. Es uno de los museos pequeñitos de pueblo interesantes, donde están pasando cosas que vinculan a las comunidades y que ponen a trabajar a la gente mucho bajo el concepto de patrimonio. Esta imagen es en otro pequeño emprendimiento de museo que hay donde hemos estado haciendo talleres en el municipio de San Roque, en Antioquia. Y este tipo de espacios, este es un emprendimiento nuevo de museo a nivel de región que se llama el Salón del Nunca Más en Granada, Antioquia. Es uno de los municipios que más ha sufrido por la violencia en Colombia y donde la gente se ha organizado los últimos 3 años para rendir como tributo a sus víctimas y entre otras cosas han creado este espacio que es el Salón del Nunca Más, le llaman, y es una especie de museo para las víctimas del conflicto. Y es un espacio que hemos acompañado mucho y en el cual hemos estado ayudando a activar cosas y que es un campo inmenso para la museología que se abre pues en el país, donde hay por ejemplo, en este momento una iniciativa a nivel nacional de creación de un Museo Nacional de la Memoria y varios museos o espacios culturales en diferentes regiones del país donde se aborden temas de memoria. Es un tema muy político, muy complejo también y pues que amerita un cuidado especial, pero que tiene un campo de acción muy amplio para profesionales de la museología que tienen alguna visión política. Y entonces, en este panorama regional, el pensamiento de la nueva museología o las diferentes ideas que plantea tiene mucha pertinencia. Por ejemplo, el tema de los museos comunitarios sigue teniendo mucha pertinencia. Todos los adelantos sobre nueva museología que se han dado, que se han escrito, por ejemplo, en México, en Brasil, en Argentina, tienen mucha pertinencia porque podría constituir un marco general de acción, de reflexión para encaminar las acciones o para ayudar a pasar estos espacios pequeños que se están dando a nivel regional a otro nivel de la producción cultural. Un contexto local de Medellín en general. Bueno,
Medellín tiene alrededor de 2,5 millones de habitantes y en el área metropolitana en general 3,500,000. Tiene un índice de pobreza del 22% y es bueno, uno de esos índices de medición de la violencia que se hacen en el mundo, ¿no? Pues hay muchos y eso también tiene una carga subjetiva, pero ahí ocupa el número 14 y es una ciudad sobre la cual también tenemos un imaginario, o se suele tener un imaginario en contextos internacionales vinculados al narcotráfico, a la violencia, a la desigualdad. Entonces, en ese contexto, los últimos 10 años, también enfocado como a diferentes decisiones de la política pública afortunadas, se le ha dado un giro en el que la cultura ocupa un lugar muy importante como motor de desarrollo y dentro de ese panorama los museos juegan un papel muy importante. Ahí hay una imagen general del centro de Medellín. Y otra imagen, digamos, de uno de los edificios emblemáticos de la industria textil de la ciudad. Y aquí hay otra imagen que nos ilustra de eso que les hablo, de la transformación a partir de la cultura y el urbanismo social. Este se llama el Parque Biblioteca España, ¿sí? Bueno, allá estuvieron los reyes y todo. Pues se llama España, pero España no puso, o sea, no hubo recursos de España para construirlo. Solo se llama España porque allá estuvieron los reyes. Pero es un lugar muy emblemático que ocupa un lugar muy importante, digamos, esto es nuevo, esto tiene tiene 4 años. Y está ubicado en uno de los barrios de las comunas más conflictivas, Santo Domingo Sabio. Como ven ahí se nota, como le dicen en Brasil, la favela o el barrio. Y como estas hay toda una red de bibliotecas y centros culturales que se ha venido construyendo en la última década y que vincula a las comunidades a muchas oportunidades de educación, ¿sí? Entonces, digamos que esto está transformando la ciudad, esta inversión en cultura, no solo en espacios, sino en programas, en proyectos y en diferentes actividades. Entonces, hay diferentes pensamientos que han orientado, digamos, esas decisiones de la política pública en los últimos años, eslogan como del miedo a la esperanza, o Medellín la más educada, o hacen que inevitablemente se piense en la cultura como transformación social, ¿sí? Allí cualquier iniciativa cultural está vinculada a esto. Y en ese panorama tiene mucho sentido preguntarnos qué pertinencia tiene un museo en un lugar como ese, ¿sí? Y qué tipo de museo debe tener una ciudad como esa. Bueno, un contexto general del museo. Esta es una imagen que ilustra la antigua sede del Museo de Arte Moderno de Medellín. Este museo fue creado hace más de 30 años por un grupo de intelectuales, artistas y arquitectos que decidieron comenzar a conformar un museo, pues una colección. En realidad era más una idea, tenían primero el museo en papel y unas cuantas obras y de una manera muy precaria decidieron empezar a construir un espacio para la cultura. Entonces prácticamente funcionó como un museo comunitario hasta hace muy poco en un espacio muy pequeño, pero muy activo y fue un espacio que desde ahí logró liderar grandes eventos como la primera Bienal de Arte No Objetual y muchas bienales de videoarte y comenzó a promover cosas. Y recientemente, hace 5 años, la alcaldía de Medellín dedicó un espacio, bueno, se fraguó todo un plan de reordenamiento territorial de uno de los sectores industriales de la ciudad que se llama Ciudad del Río, que es el que ven ahí en el centro, un lugar donde estaban todas las fábricas, industrias y era uno de los sectores más contaminados. Entonces hay un plan a 20 años que pretende transformar ese sector en un sector de negocios, de vivienda y en un sector cultural y en el cual el museo ocupa un lugar muy importante, es el primer lugar que se construye ahí. Hay un panorama general del sector del cual estamos hablando y entonces en lo que antiguamente fue una fábrica de fundición de metal, se comienzan los trabajos de adecuación de la nueva sede del museo que se inauguró hace 3 años. Es un edificio de 1930 industrial, parece un hangar, una bodega gigante y allí se hacían los rieles de los trenes, las campanas y todo el metal de la ciudad y habían muchos edificios como este, pero este fue el último que quedó.
Bueno, y aquí hay algunas imágenes que ilustran como las fases de adecuación que se le hicieron. Se trató de conservar la arquitectura, digamos, en su esencia, pero se le hicieron reforzamientos estructurales. Y esta es una nave central, así le llamamos, o el Salón de Fundiciones, y es el lugar en el cual el Departamento de Educación y Cultura hace el 90% de sus actividades. ¿Sí? Es un lugar que todo el tiempo está mutando, está cambiando, se está transformando continuamente a partir de las diferentes exposiciones y de todos los programas que estamos haciendo. Entonces, ahí por ejemplo estamos en una actividad, estos son sacos con abono y semillas. Y era una instalación donde la gente entraba, jugaba con esto y se llevaba luego las semillas para la casa y podían sembrar las plantas que allí habían. Al fondo un grupo musical. Y este es un esquema general del espacio y del movimiento y flujo de gente que tiene en promedio. Aparte de eso hay un parque muy grande atrás del museo que también manejamos desde el museo y en el cual programamos gran cantidad de las actividades educativas. Bueno, una imagen de uno de nuestros proyectos. En esta parte de la presentación voy a mostrarles un panorama general de imágenes que ilustran algunos de los programas y proyectos que hacemos en el Departamento de Educación del museo. Aquí será importante reseñar que el departamento no es solo un departamento de educación, sino que pues en los dos principales museos de allí son departamentos de educación y cultura. Entonces eso se puede interpretar de diferentes maneras, pero en nuestro caso lo asumimos como una labor educativa muy importante, pero también un programa cultural que nos permite como hacer diferentes actividades de extensión, vincularnos a diferentes eventos de ciudad y asumir también el rol como de centro de producción cultural y de grandes eventos también desde el mismo departamento. O sea, es un departamento donde hay, como es usual en un museo, talleres, laboratorios, programas de pensamiento, cine, pero un lugar un departamento desde el cual también se lideran programas de conciertos, de cine, de teatro, de diferentes manifestaciones de la cultura. Aquí hay como una diapositiva que muestra algunos de estos programas. Programas de música, programas de hip hop, apoyo a diferentes espacios de graffiti, del patrimonio, de la cultura digital, que ahora les voy a mostrar algo de eso, y diferentes agendas vinculadas a las exposiciones. Aquí hay un panorama general de cómo es una apertura en el museo. Aquí estamos en una exposición de una artista que se llama Beatriz González, de la cual además acabo de ver en la línea cronológica que la han puesto dentro de la línea y muy pertinente, porque sí, ahí en la diapositiva han dicho Beatriz González en el 78, a partir de su participación en la Bienal de Sao Paulo, comienza a implementar programas educativos en los museos de Colombia, y eso es muy cierto, porque ella, que es una artista a la cual es muy cercana al museo, fue la primera persona que empezó con, entre otras, el programa de mediadores, el programa de guías en ese momento en el Museo de Arte Moderno de Bogotá y en el Museo Nacional de Colombia. Y ella también nos ha asesorado con varios temas, especialmente de mediación. Al museo lo visitan al año en promedio 215.000 personas, ¿sí?, que participan en los diferentes programas. Este es uno de nuestros programas favoritos, que se llama La Noche Extendida, un momento en el mes donde tenemos el museo abierto hasta las 11 de la noche y en el cual desarrollamos una programación cultural vinculada a las exposiciones, conciertos, performance, que atrae muchas personas. Entonces el propósito es tener el Museo para la Vida abierto hasta muy tarde y se vinculan muchas personas. Y un espacio importante es los laboratorios de arte para jóvenes que hemos venido creando en la nueva sede. Digamos que nos dimos a la tarea de comenzar a repensar los diferentes programas educativos y culturales que íbamos a hacer. Entre esos hay uno que es el Laboratorio de Arte para Jóvenes,
Es un espacio donde aprovechamos la participación, como fue este año, de artistas internacionales que van de paso por la ciudad, que están en las diferentes residencias artísticas, museos o centros culturales, y les invitamos a hacer un laboratorio con un grupo de 15 o 20 jóvenes durante un mes aproximado, y entonces algunos de los resultados se muestran en el museo o en alguno de los espacios aliados del museo, una residencia artística, y ha sido un programa muy exitoso, especialmente dirigido a jóvenes. El tema de los formatos sería todo un capítulo a abordar, quizás para las conclusiones, donde precisamente todos estos programas podrían constituir como un prototipo. Es como ver este Departamento de Educación y Cultura del MAM como una zona de prototipado de programas y proyectos que han tenido durante los últimos 3 años pues la educación como el principal vector, pero que precisamente 3 años después, y de hecho con motivo de este congreso, pues merecen ser pensados, reevaluados, depurados y definir muy bien las apuestas que a largo plazo va a tener el departamento. Y digamos que ha estado muy bien durante estos 3 años de inauguración de la nueva sede mantener una actividad constante, como una máquina constante de actividad, pero ya llega un momento donde es necesario hacer un alto en el camino, reflexionar, depurar e ir precisamente como el tema del Congreso, de la acción a la reflexión, porque no se nos puede ir toda la vida solo en el activismo absoluto. Hay que pensar en cómo documentar la experiencia, generar archivo y poder compartir esas metodologías y esas formas de hacer con los demás, con otros museos más pequeños de la región o de Latinoamérica. Creo que precisamente en ese laboratorio, en ese ecosistema creativo que podría ser el museo, podrían haber las claves de muchos programas que pues, a partir del contexto de cada museo podrían funcionar. Y esto nos pone, pues me hace pensar en uno de los temas que planteaba el eje de formatos. Decía en una parte el mapa conceptual que si quizás en la reflexión actual sobre educación en museos, gran parte estaba cayendo más en los formatos que en la reflexión pedagógica en sí. Y supongo que ese es un tema que va a transversalizar las reflexiones durante todo este congreso, pero me parece de la mayor importancia. Porque ambos son muy importantes, digamos, la reflexión pedagógica en sí, que se da, que es constructivista, que pedagogía crítica, que esto o aquello, pero también el tema de los formatos me parece a mí muy interesante en la medida en que es como pensar las arquitecturas posibles que deben tener los programas en un museo y la forma como se hace. Hay infinidad de formatos hoy en día que se están explorando en el mundo de la cultura. Ayer hubo un TEDx acá, por ejemplo, ese es un formato, un tipo de formato. Pechacucha es otro tipo de formato que también lo hemos hecho en el museo. Hay uno que se llama Dorbot, gente reunida para hacer cosas con o sin electricidad, que es más vinculado a la cultura digital y también son microponencias. En general hay cantidad de formatos educativos, de ponencias, de presentaciones que se están dando en la actualidad y que valdría la pena investigar, documentar todas estas experiencias para construir nuestros propios programas. Hemos dedicado una parte de los programas del Departamento de Educación a la experimentación con sonido, con audio, con video, a partir de proyectos como este que se llama Transiciones, que vincula música, imagen, experimentación y jam. Y hemos reforzado mucho el tema de consolidar los programas más exitosos, digamos, o al menos los que tienen más afluencia de público. Hay uno que se llama Pasaporte al Arte y es muy sencillo. Hablando de formatos, es que semanalmente hay un artista, un trabajador de la cultura, un curador, bien sea local o internacional, que en un formato muy sencillo y coloquial comparte con el público lo que hace. Y es un programa que es muy valorado por la comunidad académica, la comunidad intelectual y por el público en general, que va y conoce de primera mano como el detrás de cámaras de la producción artística, de la producción cultural. Aquí hay una diapositiva que muestra uno de este año, de las sesiones más concurridas de este programa Pasaporte al Arte, que fue un conversatorio con la artista Sophie Calle,
de la cual tuvimos una exposición. Entonces, así como hay actividades masivas, también hay actividades muy personales, muy dirigidas. Un público importante en los museos siempre va a ser los niños. Nosotros contamos con unos programas dentro del museo constantes. Hay un taller sabatino que se llama Creativos MAM, que se desarrolla todos los sábados de 10 a 12 del día, totalmente libre para que los padres lleven a sus hijos y desarrollen diferentes talleres que están vinculados a las exposiciones, y donde también una de las claves este año ha sido contar con la participación de algunos artistas que se les invita a hacer como workshop. Pero la mayoría de los programas más exitosos con niños los tenemos por fuera del museo, en diferentes barrios, comunas y en otras regiones. Por ejemplo, es una imagen de la ciudad y los niños. Hay un teórico educador italiano, argentino, Francesco Tonucci, que escribió un libro que se llama La ciudad y los niños, y él ha insistido sobre la necesidad tenemos en la actualidad de que los niños sean quienes piensen, imaginen la ciudad que viven y la que vivirán. Entonces, basados como en esas premisas, hemos construido este programa que ya tiene 3 años de funcionar y que reúne comunidades de 4 barrios populares de Medellín a partir de experimentación constante, semanal, de talleres en los que se vincula el arte y la literatura. Entonces, es un trabajo, como les digo, hay actividades masivas, pero también hay unos programas constantes como estos, que es tomar un grupo de 80 niños y acompañarlo durante 3 años en la creación constante, y niños que le encuentran un sentido, niños para los cuales un programa de esto constituye toda una alternativa de vida. Bueno, algunas imágenes más que ilustran algunas de las acciones. También un programa para invidentes, un programa que vincula a la comunidad ciega, que semanalmente se reúne en el museo. Y, como les decía, muchos programas de extensión. Este es otro que se hace con niños de escuelas rurales en diferentes lugares del departamento, que se llama La Maleta Viajera. Y es un dispositivo que hemos venido diseñando a partir de la colección, que viaja con los educadores del museo a diferentes lugares y desarrolla pues todo un programa y se queda en cada escuela y en cada lugar. Estos son niños de un lugar muy lejano en un municipio en Abejorral. Diferentes exposiciones móviles que son promovidas desde el Departamento de Educación con todo un programa de talleres y toda una, como es usual en un museo, un programa de atención a públicos de colegios, a niños de colegios. Bueno, adelantándome un poco como a las conclusiones, un lugar muy importante en todo este quehacer lo ocupa como el trabajo en red, o lo ha venido ocupando el trabajo en red, la posibilidad de trabajar con otras instituciones, con otros lugares de la ciudad, del país y del continente. Aquí hay, por ejemplo, una reunión de la red de museos de Antioquia, donde están reunidos algunos de los representantes de diferentes museos, no solo de arte, sino también museos de ciencia, de arqueología, de historia, y reuniones del sector de la música, por ejemplo. Bueno, antes de empezar con 2 proyectos especiales del Departamento de Educación que voy a reseñar antes de terminar, quería mostrar esta diapositiva a propósito del tema de los formatos. Esta es una conferencia, digamos, un formato, uno de los muchos formatos que pueden haber y que hemos acogido en el museo. Está este que se llama Lo doy porque quiero. Es un amigo que ha creado en diferentes bares de la ciudad y espacios alternativos una reunión donde personas de diferentes campos del conocimiento, como el diseño, la arquitectura, el arte, la gastronomía, deciden compartir sus conocimientos de forma libre y gratuita con un público de manera semanal, ¿sí? Entonces, hay todo un tema frente a algo que, por ejemplo, María Caso ha insistido sobre transgredir como las arquitecturas habituales que tenemos. De hecho, pues este no es el mejor formato, de hecho, para hablar de este tipo de temas, pero es el que hay, ¿no? Una persona que se para acá y que habla a un auditorio, pero pues digamos que es un formato viejo para los nuevos retos que nos pide como la educación, pero
es la forma que tenemos de hacerlo. Pero me refería a este programa en la medida en que, bueno, qué mejor lugar para aprender que un bar y compartiendo conocimiento y todo el mundo sentado de una manera muy informal. Y entonces hemos acogido este ciclo de conferencias en el museo durante varias ocasiones y hemos llevado, digamos, esta metodología, este formato que se desarrolla en espacios alternativos de la ciudad al museo y ha funcionado muy bien. Ahí hay una sesión de Lo doy porque quiero. Quiero hacer mención de este proyecto que se llama La Interfaz. Resulta que con la inauguración de la nueva sede del museo, pues descubrimos que el espacio en realidad es pequeño, pero quedaba un espacio un paréntesis entre el desmontaje de una exposición y el montaje de otra exposición, de más o menos 15 a 20 días. Y hemos logrado que ese espacio, ese intervalo, esa interfaz, ese intersticio, nos lo cedieran al Departamento de Educación. Y en esa medida, durante ese tiempo, tenemos todo el museo para experimentar de diferentes maneras, para hacer todo lo que, digamos, desde un concepto curatorial tradicional sería tan difícil alojar en un museo de arte. Durante ese tiempo el Departamento de Educación puede experimentar en todo lo que quiera. Y uno de los programas que hemos creado ahí es este, que es la interfaz, es la interfaz entre el desmontaje de una expo y la llegada de otra. Ahí hemos construido varios proyectos y uno fue que la primera interfaz que sentó las bases para una serie de trabajo con arte, tecnología y comunidades muy interesante, y que ya les voy a mostrar algo de eso. Y fue sencillamente hablar de tecnología digital, pero vinculada al reciclaje, ¿sí? Resulta que habían muchos computadores en desuso en el museo. Entonces hemos llamado a todos los hackers de la ciudad y les hemos dicho, hagamos algo con esos computadores. Y entonces de repente ellos han ayudado, hemos construido juntos un proyecto que llamó BIOS y consistía en darle vida a esos computadores, desde diferentes maneras, desde instalaciones sonoras, visuales, hasta la instalación de software libre para creación de audio y video, donde los niños, ahora vieron una diapositiva de una niña interactuando con estos computadores. Entonces, desde ahí se abrió toda una senda desde el Departamento de Educación y Cultura del museo para comenzar a abordar temas de la cultura digital vinculada al museo y que digamos, ha llevado la reflexión a otro nivel, a un nivel muy colaborativo. Y, digamos, hijo, también de esa de esa interfaz surgió este proyecto, que es un proyecto liderado por el departamento, pero que cuenta, obvio, con el apoyo y es un proyecto colaborativo, con una red internacional digamos, activistas y personas vinculadas a la cultura digital en Latinoamérica. Hay muchos españoles también y gente de otros lugares del mundo. Y vamos a ver si se puede ver acá. Vamos a intentar ver el video. Este tiene audio. Este es un resumen de ese proyecto del que les estoy hablando. Es de la red. El arte de hacer mapas, Trabajo colaborativo. Y de encuentro de esta cantidad de iniciativas. Es un mundo que se abre. De como un ámbito sonoro. y también la posibilidad de establecer vínculos. Bueno,
Bueno, entonces ese es como un resumen de uno de esos proyectos que se han liderado desde el Departamento de Educación y que ha constituido todo un aprendizaje y nos ha abierto muchos pues nuevos agenciamientos, reuniones de gente. Y digamos que ahí hemos ubicado un foco de trabajo muy importante en la medida en que a partir de la cultura digital estamos como construyendo nuevas formas de trabajar y de relacionarnos, como una forma compartida y colaborativa de gestionar los proyectos, una forma muy democrática y muy horizontal de tomar las decisiones frente a todo lo que involucra hacer una actividad y en general la posibilidad de vincular a muchas comunidades a partir de diferentes temas que vinculan también a apropiación social de la ciencia y la tecnología. Bueno, ese proyecto comenzó siendo un encuentro de personas vinculadas a la cultura digital en diferentes lugares, que se hizo el año pasado en abril, pero pronto eso que surgió siendo un evento se volvió una red de trabajo, una red internacional que reúne a gente de muchos lugares y se construyó entonces un segundo encuentro que ya fue en Quito, Ecuador, en junio de este año. Y ahora que me he venido de Medellín, estaban las primeras reuniones para pensar la posibilidad de hacer en La Paz, Bolivia, el año entrante, un nuevo encuentro Lab sur Lab. Entonces, detrás de estos de proyectos como estos, liderados por un departamento de educación, me parece que habría que ver cómo a partir del trabajo colaborativo con la escena independiente, se logran crear como formatos y se logran digamos llevar temas de la producción cultural a un nivel más escalonado de trabajo en red a nivel latinoamericano. Y hijo de este proyecto también estamos en la actualidad, en este momento, liderando desde el Departamento de Educación, como la pregunta constante bueno, la universidad está un poco agotada en los formatos. El museo sigue siendo un lugar interesante, no todos los museos. En este caso, aquí pasan cosas interesantes. Sin embargo, no nos conformamos con ello y decimos como cuál es la tercera vía, cuál es el tercer espacio, cuál es el nombre de esa nueva institución, espacio, movimiento que tenemos que crear, ¿sí? Y todavía no sabemos cómo es, pero sabemos que es algo. Hay un teórico medio hacker que se llama Hacking Bay que escribió un libro que se llama Las zonas temporalmente autónomas. Pues él no habló de las zonas temporalmente autónomas como un espacio físico en sí, pero detrás de ese texto hay toda una filosofía sobre la necesidad de generar el cambio y la revolución a partir de las revoluciones moleculares y de construir espacios así, temporalmente autónomos para la experimentación y la creación en otro sentido, ¿sí? Es como una pregunta constante hoy en día, como cómo debería ser la institución cultural del siglo XXI o cómo debería ser el museo del siglo XXI, si es que es un museo. Yo tengo mis dudas, yo creo que más bien el museo como espacio emblemático tradicional que se ha mantenido vigente va a dar a luz una nueva cosa que no sabemos todavía denominar. Entonces el puerto es una cosa que, digamos, para entenderlo un poco, podría ser un Media Lab, pero no quiere llamarse Media Lab porque también el concepto de Media Lab está agotado. Sencillamente le llamamos el puerto como un espacio de confluencia para el arte, la tecnología, las comunidades. Y aquí hay un esquema general que se ha venido construyendo desde el tema más de los labs, de los laboratorios, que son espacios que se han venido, pues muchos museos han tenido que ver con ese tema recientemente. Pero entonces ahí vemos cómo es un lugar de confluencia con las comunidades, la economía, los científicos son abiertos y transparentes, donde las universidades ocupan un lugar importante, los artistas, hay un cruce de fronteras, son alternativos e independientes. Y en el centro diferentes tipologías de espacios vinculados a la tecnología que hay en la actualidad, Hackerspace, Hack Labs, Bricolabs, y en el centro la palabra Lab. Pero a mí se me ha ocurrido que uno podría colocar en el centro el concepto museo y comenzar a transformar
transformar este mapa conceptual en una nueva cartografía de relaciones para construir ese nuevo espacio del que estamos hablando. Y obvio que es un espacio que se asume desde un comienzo como un prototipo, ¿sí? Esta es una maquinita de prototipado construida ahí en el museo, precisamente en el marco de estos programas. Bueno, que existen máquinas de prototipado carísimas, pero estas se hacen a muy bajo costo para construir objetos en 3D y las pueden usar hasta los niños. Entonces, el arte del prototipado, el arte de construir, tomarnos a la tarea de nosotros en nuestros museos, en nuestros centros culturales, de crear programas, proyectos que puedan asumirse desde un comienzo como prototipo y de manera temporal, como proyecto, hablábamos ayer, no tanto como programa, y que nos puedan permitir la experimentación. Por ejemplo, es un prototipo del puerto, de lo que sería el puerto de forma física. Entonces, lo que hemos hecho para la construcción de este espacio ha sido reunir 2 grupos de arquitectos, uno de la Bartlett en Londres y otro de la Universidad Bolivariana en Medellín, ponerlos a trabajar de la mano con sus profesores y comenzar a hacer workshop y prototipado de lo que podría ser el espacio físico para alojar ese tipo de actividades experimentales vinculadas a las tecnologías que haríamos. Bueno, entonces este panorama general nos ha de llevar a ver, en el caso de este museo, porque puede ser la realidad de muchos museos, que el museo como espacio, pues el museo no es un espacio, el museo es una tecnología, es una metodología, es una forma de acción, es una actitud también. El espacio solo es una excusa. En esta ocasión vemos cómo, por ejemplo, el radio de acción de este museo en Medellín comienza a ir a diferentes lugares de la ciudad y a vincular diferentes proyectos. También quizás por eso el nombre de la charla, el museo y la ciudad. Ahí está el lugar donde desarrollamos exposiciones, proyectos, un programa de casas de la cultura que hemos venido manejando este año y que 7 casas de la cultura. Desde el museo manejamos el programa educativo de talleres, de programas académicos y que en parte lo hemos reconocido como, digamos, es tan valorada la metodología educativa del museo que ese modelo es susceptible de llevar a otros espacios culturales que no son precisamente museos, sino casas de la cultura. En esa medida, desde el museo manejamos la programación cultural de las casas de la cultura, la programación educativa especialmente. Diferentes redes de aliados que tienen que ver con espacios independientes, museos, centros culturales, grupos culturales de la ciudad más autogestionados y emergentes, diferentes lugares a los que llevamos el museo móvil, diferentes lugares a los que llevamos la maleta viajera y en general como este panorama general de cuadritos que muestra más que un museo como una red de proyectos y de iniciativas diseminados por toda la ciudad y en el mapa anterior como por Latinoamérica también a partir de las otras redes de trabajo. Eso hace que aquí hace falta la otra línea, que es la línea de salida, que llegan hacia el museo, pero también al mismo tiempo hay una línea de salida del museo de todas las ideas e iniciativas. Bueno, y no voy a entrar en este tema ya para hacer unas reflexiones generales, pero en la actualidad se está empezando a construir una segunda etapa de lo que será este edificio, donde se van a alojar pues, un auditorio, diferentes espacios expositivos y un departamento de educación y cultura con espacios más amplios, porque no tiene los más adecuados en este momento, y así se vería. Bueno, solo ya como a manera de conclusión, frente a la pregunta como cuáles son como los vectores que han orientado esas acciones y la forma de proceder, ¿no? Pensando también vinculado a la reflexión del Congreso y más como al tema de los formatos, del tema de más que entrar en la reflexión pedagógica en sí, como a las arquitecturas generales que uno podría tener en cuenta para desarrollar iniciativas hoy en día. Uno tiene que ver con la construcción de confianza, ¿sí? Entonces, creemos que esa ha sido una de las claves del trabajo, ¿sí? La posibilidad de construir confianza con
con diferentes actores de la cultura. Y lo digo porque se suele, digamos, hay mucha reflexión teórica sobre la gestión cultural y sobre la educación, pero a veces se olvida lo más esencial que es, como hablábamos con María, uno pues trabaja uno con instituciones, pero más con personas, ¿sí? Y la primera parte constituye en construir relaciones de confianza con esas personas en las diferentes instituciones para poder hacer los proyectos y amplificar, expandir mucho más la reflexión educativa. Y desde ahí el trabajo colaborativo y en red, comenzar a construir conjuntamente. Pero no quedarnos solo en el trabajo, siento que también el trabajo en red, que ha sido, digamos, un modelo paradigmático de los últimos años, también llega un momento donde se agota y hay que llevarlo a otro nivel. Entonces, y uno de los problemas que afronta es como la endogamia, como que la gente solo se relaciona entre sí, como que los de museos con los de museos y los de diseño con los de diseño, y eso mata las redes. Entonces, ahí es que expandir, volver las redes un poco más promiscuas y llevar a otro nivel las cosas, porque si no se agotan. Y construcción de mapas de la escena cultural. Entonces, en ese primer ejercicio de construcción de confianza, de identificación de las personas, creo que construir una escena cultural es muy importante. Tanto de la gente que está haciendo proyectos emergentes, independientes, autogestionados, hasta de las instituciones, las universidades, las escuelas, los colegios. Creo que todos tenemos en nuestra cabeza un mapa de la escena cultural del lugar donde trabajamos o de nuestra escena, pero a veces no lo hacemos lo suficientemente consciente. Se trataría entonces de cartografiar esa escena cultural precisamente para potenciar aún más lo que estamos haciendo, ¿sí? Y a la clave de esto, como repensar temas de la producción cultural. Detrás de todo esto subyacen, digamos, metodologías o cosas sobre lo que usualmente se llama como gestión cultural, ¿sí? Como gestionar la cultura. Pero quizás tengamos que ponerle un nuevo nombre a eso, quizás ese nombre también esté agotado y haya que pensar en una noción más amplia que logre aglutinar educación, gestión cultural, producción cultural y trabajo creativo. En esa medida, repensar los roles es muy importante. O sea, usualmente hemos trabajado entre quien educa, quien exhibe, quien hace la obra de arte, quien gestiona, quien esto, quien aquello. Ahora, fuiste tú, Pablo, quien mencionó el concepto intelectuales transformativos. María, quizás eso vaya en esta línea, ¿sí? Construir un nuevo perfil, un nuevo rol performático, laboral para la gente que estamos metidos en museos, que no es solo la de gestor, es una imagen mixturada, en la cual el trabajo artístico ocupa un lugar muy importante. O sea, gran parte de la producción artística del siglo XX, lo más importante es el proceso que el resultado final. Y en los proyectos pasa lo mismo. Uno le dedica meses de gestión, de creación a un proyecto y finalmente eso también tiene valores estéticos y es susceptible de verse como arte también. Aunque en realidad no nos interesa si se ve como arte o no, pero solo lo menciono. Entonces, un nuevo rol. Y en esa medida una transformación también en los campos disciplinares, ¿sí? Ya lo hemos mencionado muchas veces, pero hay que volverlo a decir, ¿sí? Seguir excindiendo entre lo educativo, lo solamente museológico, lo solamente de diseño, de arquitectura. Definitivamente el museo o esta plataforma de ideas es el lugar más propicio, de hecho, creo yo, que las universidades para la confluencia de gente, porque el museo tiene un poder de convocatoria muy grande y de confluencia de intelectuales de muchos campos. Entonces es un lugar privilegiado para reunir a la gente con una actitud muy positiva frente a la creación y de una manera muy desinteresada. Es el lugar estratégico para hablar de la transdisciplina o de todo esto, para construir nuevos campos de pensamiento bueno, y el tema de las herramientas digitales ocupa un lugar muy importante. En este caso, los programas de educación han estado muy transversalizados por ese tema. Hace falta mucho por hacer, pero sabemos que
las tecnologías de la información y la comunicación y la cultura digital son como unos territorios estéticos pero políticos de frontera que son sumamente ágiles para la movilización social, para el intercambio, para el activismo, ¿sí? No me refiero a la tecnología digital como tener los grandes aparatos, ni los grandes computadores, ni la tecnología de punta, sino sencillamente saber utilizar, por ejemplo, Internet y saber construir redes de trabajo, redes colaborativas, listas de correos, para gestionar proyectos de forma colaborativa. Pienso que hay todo un capítulo vinculado, creo que en el libro Perspectivas, que está en la mochila, hay algunos textos que reflexionan precisamente sobre este tema y creo que es un tema que debe ocupar un lugar grande en la reflexión sobre educación en museos de ahora en adelante, porque pues estamos viviendo como un cambio de paradigma en torno a la cultura digital. Y otro muy importante es, como ya lo mencionaba, y que además es muy interesante, venir aquí a Madrid y ver muchos de los emprendimientos, muchas de las iniciativas culturales que se hacen, porque este rollo también lo hemos reflexionado en Medellín, ¿sí? Es un diálogo creativo entre la escena independiente y las instituciones, ¿sí? Y es reconocer que muchos de los proyectos que hacemos no los hacemos solos desde el museo y que tampoco los tenemos que crear todos desde el Departamento de Educación. Sencillamente hay gente también muy interesante en toda la ciudad, liderando diferentes colectivos alternativos, independientes de música, de tecnología, de artes plásticas, de educación, que de una forma que se trataría de establecer un diálogo creativo entre la institución y el movimiento y la iniciativa para llevar la reflexión cultural hacia otro lado. Me refiero a que todo no tiene que salir del museo mismo, sino que a veces está por fuera del museo, en otros lugares de la ciudad. De hecho, eso creo que también ha sido una de las claves, no estar mirando solo hacia el museo, sino qué está pasando en la calle. ¿Sí? ¿Cuáles son los grupos de graffiti, de arte urbano, que están ahí? ¿Cuál es la movida de la música, la gente que está haciendo cosas? Y de alguna manera tratar de llevar eso para el museo, pero que los que vengan también se lleven algo. O sea, es un diálogo creativo y es compartir, y es un trabajo muy delicado y muy minucioso, donde la construcción de confianza ocupa un lugar muy importante, pero que vale la pena invertirle mucho a eso. Bueno, y en general todo este tema, insisto, debería llevarnos como a la redefinición del museo y a la redefinición de una nueva institucionalidad que vincula entre otras cosas eso, institución-movimiento, que vincula una nueva cosa que todavía no hemos sabido llamar, ¿sí? Yo dejaría ahí. Si tiene preguntas, por favor, es muy importante. ¿Tenemos tiempo? ¿No? ¿Hay preguntas para Jorge? Diana. Pues, espera, necesitamos un… ¿Cuánta gente trabaja? ¿Preguntas? Di la pregunta. Mira, ese tema es lo más de chévere, porque el tema de la segunda etapa a mí también me cuestiona. Las instituciones, ¿hasta dónde deben crecer las instituciones culturales? En estos días, en motivo de una conferencia de música que había en la ciudad, conocí a un artista brasilero, bueno, un tipo súper, un ángel, o sea, amigo de Gilberto Gil, un tipo muy especial, de Salvador de Bahía, y había liderado grandes proyectos con el gobierno y todo. Y hoy en día se dedicó a tener su pequeño centro cultural dedicado a la música con 5 personas en Sao Paulo. Y él me hablaba, es que yo prefiero eso a tener la responsabilidad de tener 500 personas a mi cargo. En el museo trabajamos 38 personas de planta y alrededor de 15 a 20 personas, que son, algunos son prestadores de servicios educativos, aunque tratamos de que la mayoría de la gente está vinculada. Hay todo un capítulo ahí que es el tema de la escuela de mediadores, que no la mencioné y que ocupa un lugar importante en este congreso, que hay una videoconferencia y que está Margarita Pineda, que es la persona que lidera la escuela de mediadores del museo.
Y los mediadores pues son el alma educativa del museo, son chicos de las diferentes universidades de artes y humanidades que se van formando en el museo y que ofrecen muchos de los servicios educativos. Y algunos entran ya a vincularse y a hacer, por ejemplo, la actual coordinadora de educación, recién nombrada hace 15 días, comenzó siendo mediadora del museo y después de 3 años ahora es coordinadora de educación. Trabaja ese número de gente. Pero tu pregunta me suscita esa reflexión sobre hasta dónde deben crecer también las instituciones culturales, ¿sí? Porque es que hay como, o hemos estado acostumbrados a una ola de progreso, de llevar la cosa, de volver muy grande todo lo que hacemos, pero en este momento yo digo como, no deberían ser tan grandes, todo debería ser muy manejable. Conozco otros museos donde trabajan 110, 120 personas y ya se vuelve tan complejo los procesos, la burocracia y todo, que ya eso ralentiza un poco la institución. Creo que ese tamaño está perfecto, más o menos 30, 15 personas. Y en el área de educación y cultura, bueno, estoy yo como director, está un coordinador de cultura, una coordinadora de educación, una coordinadora docente, y 2 docentes talleristas todo el tiempo y una escuela de mediadores de 10 a 15 chicos que son los que están todo el tiempo colaborándonos con diferentes servicios. Ese es más básicamente el Departamento de Educación y Cultura, más técnicos y otra gente. Bueno, y hemos conseguido recientemente una persona dedicada para temas de cultura digital, pero es compartido por el Departamento de Comunicaciones y de otros oficios del museo, pero es una persona que nos apoya mucho con estos temas. ¿Alguna otra pregunta? Gracias. Bueno, pues descanso. Son las 12, salimos a tomar un café. Está en el hall central del museo, lo han visto al entrar. Como el museo está abierto, a ver cómo convivimos con el público. Belén Solá, que se identifique. Por ahí, vale, que es nuestra siguiente ponente. Pues nada, salimos a tomar café y vamos a procurar ser puntuales porque la mañana va fenomenal. Así que a la 1 seguimos. Gracias.